Eso está en 1 capítulo 27, verso 1. David piensa un día que está siendo perseguido, piensa en su corazón, dice la Biblia. Y David dice, bueno, un día me van a matar, un día de estos cualquiera. Saúl me va a encontrar, me va a matar. En tanto, dice, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David le dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, dame un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Entonces Aquís le dio a Siclac. Por eso Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. David piensa un día, porque su suegro lo está persiguiendo, que era Saúl, lo quería matar, y dice, bueno, la única manera de yo guardar mi vida es meterme con los filisteos. Allá nadie me va a buscar, hasta allá nadie me va a querer matar. Entonces David se mete con los filisteos, y dice la Biblia que David se hizo pasar como alguien que estaba ahora enemigo de su pueblo, ¿no? Un aliado de los enemigos. Pero relata la Biblia, cuando usted la lee, que cuando David estaba en Siclac, toda esa aldea de Siclac era de David, entonces David salía a la guerra, pero iba y buscaba aldeas de los filisteos. Y dice la Biblia que David y los hombres acababan con todos los que encontraban de los filisteos. Los mataban a todos, para que no quedara testigos de que fue David el que hizo eso, y no fueran con el cuento donde Aquís, el rey Aquís. Y de vez en cuando dice la Biblia que Aquís le decía a David: David, ¿y dónde estuviste hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué hay de tu vida? Y David decía: no, por ahí he salido a merodear, he salido por ahí a andar. Y así quedaban las cosas. Seguramente, me imagino, aquí se escuchaba, una aldea fue acabada, fue muerta, y quién sería, y quizás investigando a David. Pero David decía: no, estuve por ahí, no, todo está calmado, todo está tranquilo. Entonces el rey Aquís tenía la idea de que David era ya enemigo de Israel. Y un día viene como la prueba máxima para David, porque hay una guerra entre Israel y los filisteos. Entonces el rey Aquís le dice a David: David, te necesito que vamos a la guerra contra los israelitas. Y David dijo: yo voy, no hay problema, vamos a la guerra. Entonces Aquís le dice a David: bueno, tú vas a ser mi guardaespaldas. Eso está en la Biblia. Tú vas a ser quien guarde mi espalda, me vas a cuidar a mí, vas a ser de mis hombres principales. Le dijo: no importa, vamos a la guerra. Y llegaron a la guerra. Allá estaban los israelitas, aquí estaban los filisteos, y entre los filisteos estaba David. Imagínense David viendo a su pueblo allá y esperando que arranque la guerra, ¿no? Entonces, no solamente al lado de David con Aquís, no solamente era el rey Aquís, sino que habían otros reyes. Se habían unido varios reyes de los filisteos.
Y cuando los demás reyes ven que detrás de Aquís está David, llaman a Aquís y le dicen, bueno, ¿y él qué? ¿Qué hace David? Porque lo conocían. ¿Qué hace David con nosotros? No, él es ahora super enemigo de allá, de los del frente, de los israelitas. Él pelea del lado nuestro. Entonces los otros reyes dijeron, no nos gusta esa idea. Le dijeron los reyes a Aquís. Y la Biblia dice, ¿qué tal si empezamos la guerra y en plena guerra el corazón de David se voltea y entiende que ese es su pueblo? ¿Y qué tal que esos hombres nos ataquen a nosotros? Los que pensamos que son los aliados se pueden convertir en nuestros enemigos. Como dice el dicho, ¿no? La sangre jala. Esos son de la misma. Entonces, el rey aquí le dijo a David, sorry, pero, porque aquí se hablaba inglés de vez en cuando, decía sorry, váyase para Ziklag. Aquí la gente dice que no lo quieren conmigo. Digo, bueno, que conste que yo quise ayudar, ¿no? Y entonces arranca para Ziklag. Ahí es donde empezamos la historia esta mañana. Que cuando David le dijo a sus hombres, bueno, aquí no nos quieren, vámonos para Ziklag. Entonces ahí es donde entramos a la historia. Que cuando David llegó a Ziklag, todo estaba destruido. Encontraron un cuadro pues terrible. Todo destruido, sus esposas, de todos ellos, sus hijos habían sido llevados cautivos. Y dice la Biblia que cuando David y los hombres vieron ese cuadro, sin saber dónde estaban, quién hizo esto, lloraron, pero de una manera desesperada. Dice la Biblia que se quedaron sin fuerzas de llorar. ¿Cómo sería eso? Y la Biblia nos dice uno de los momentos más difíciles en la vida de David. No solamente eso, sino que sus hombres, los que tanto él había cuidado y que lo querían a él, se le están volteando y están diciendo, hay que apedrear a David porque por culpa de él, nuestras mujeres y nuestros hijos se los han llevado cautivos o no sabemos dónde están. Pero qué bueno es saber, hermanos, que la historia no termina allí. La historia termina con una hermosa frase que dice, todo lo recuperó David. ¿Por qué, hermanos? Porque con Dios nunca se pierde. Empecemos por ahí, ¿no? Con Dios siempre se gana, con Dios siempre se recupera. Qué bendición sería, hermanos, entonces en esta mañana que los que estamos aquí empecemos a recuperarnos en nuestra área espiritual de todo lo que hemos. Voy a decir algo aquí para todos los que estamos aquí. Todos hemos ido perdiendo algo espiritualmente, porque el enemigo es astuto. Todos hemos ido perdiendo algo espiritualmente y hoy es el día de recuperarlo. Hoy es el día de recuperarlo. A todos nosotros, y esto sí usted lo sabe, esto es algo que se cae por su propio peso. A todos nosotros se nos despierta un espíritu de lucha, de querer recuperar algo, cuando eso que nosotros queremos recuperar lo vemos como valioso. Se nos despierta ese espíritu de lucha. No queremos que se pierda, porque si tiene valor hay que luchar por eso. Si usted y yo nos vamos para aquí al mall de Wilkes-Barre, que está aquí a 20 minutos, 25 minutos, compramos algo y estando aquí ya en Scranton vemos, sacamos, ay, vea que esta señora tenía que darme de vuelta un cambio de $20 y me dio apenas 15. Se me quedó con $5. ¿De verdad nos iremos hasta Wilkes-Barre por $5? Es más lo que gasta en gasolina. No vale la pena, creo yo, pues, no sé si usted
Si de pronto ustedes los que les soba el codo, como dicen por ahí, ¿no? Y hay que pelear por un centavo, pero bueno, es capaz de gastar 20 en gasolina por recuperar 5, bueno. Pero lo normal es que 5 pesos, eso pues, ya que ya estando aquí. Pero si llegando a Wilkes-Barre, usted mira y dice, estando como algunos de pronto nos ha pasado, por no decir el pastor, pero allá en el counter de la muchacha se nos quedó la billetera con todos los papeles, la licencia. ¿Qué hay que hacer? Voltee cola y bueno, ahí mismo para Wilkes-Barre. Porque lo que tiene valor hay que recuperar. Eso se nos despierta a nosotros. Nadie dice, no, los papeles, no, eso que, no, la licencia y de pronto sus socios, si lo tiene allí, las tarjetas, lo que sea, hay que recuperarlo. David llegó al campamento y se da cuenta de lo que más ama y lo que más tiene valor para él. Todo, incluida pues su familia, ha sido llevada cautiva. Dice 1 Samuel 33 que David vino con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Pérdida familiar, esposas e hijos. Pérdida material, todo se lo robaron. Pérdida emocional, si se quiere, sus hombres se vuelven contra él. Por todos lados siente que está perdiendo. Porque si hay algo que el diablo quiere hacer, hermanos, en Juan 10:10 hay un famoso verso que se dice: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Si hay algo que el enemigo quiere, hermanos, es vernos llorando en nuestra desgracia, llorarnos hasta vernos que ya no podemos más. Pero en esta mañana, hermanos, creo yo de parte de Dios que vengo aquí para mí también, con una palabra de fe, de aliento, de esperanza, de victoria, de poder, porque quizás muchos aquí estamos pasando por momentos muy difíciles. Y uno como pastor, hermanos, pues ora también a favor de la iglesia. Oramos por los hermanos. Y como estudiábamos estos días en Gálatas, nos unimos al dolor, nos unimos a ese problema de un hermano, de una hermana, que de pronto aparece y dice: pastor o hermano o iglesia, oren por mí, es que quiero cambiar y no puedo. Es que me siento muy enfermo o enferma y a veces decimos: no, esto es, ni los doctores saben qué tengo, y nos ha sucedido. Es que mi hijo, pastor, es que mi hijo va mal en la escuela. Es que tengo un hijo rebelde, es que tengo un hijo o una hija que no quiere volver a la iglesia. Tengo un familiar en la cárcel. Hermano, es que me van a deportar. Es que tengo un familiar en la corte. Tengo un familiar que lo acabó de tomar migración. O nuestra relación con hijos, el matrimonio no anda bien. ¿Qué hacemos ante todos estos problemas? Y tenemos a nuestro alrededor una serie de situaciones que nos van llenando de dolor, de angustia, de sinsabores, y llegamos a un punto de que luchamos tanto que ya nos faltan las fuerzas para seguir luchando. Y a veces, hermanos, a duras penas llegamos aquí a la iglesia porque son tantas las situaciones y hemos orado y hemos clamado y como que no vemos respuesta. Y a veces, como dice el dicho, como el payaso, llegamos riendo por no llorar, porque la procesión va por dentro. Aquí está el problema: quizás nadie más sabe lo que estamos pasando y estamos como David, como el rey David, como el salmista David, destrozados, angustiados, adoloridos, llorando, sin fuerzas. ¿Qué más tengo que hacer, Señor? Pero qué bueno que en un día como hoy, por eso, hermanos, no sé usted, bueno, esto que voy a decir, no me diga que amén porque no cabe para todo el mundo, pero
Ojalá. Por eso es que debemos amar la iglesia. Y hoy sí me quiero referir a la congregación, o quiero referirme pues a este lugar, amar este lugar. Amar este lugar. Y si lo amamos es porque no queremos perdernos ningún servicio, porque aquí en este lugar, aquí en este humilde lugar, es donde encontramos un oasis en medio del desierto. Usted se imagina llegar como quizás hemos llegado esta mañana, como el rey David, quizás destrozados con tanta angustia, y llegar casi como esos carros sin gasolina, marcando rojo, con reserva, pero justo en ese momento, como solo Dios lo sabe hacer, justo en ese momento Dios derrama de su gloria, Dios derrama de su espíritu. Empezamos a alabarlo a Él y sentimos que empieza a caer sobre nosotros la bendición de Dios, y tenemos que venir y doblar las rodillas al altar y decirle: Señor, solo tú conoces la situación. Y Dios empieza a llenar otra vez nuestros corazones y empieza a darnos fuerzas nuevas, y salimos de este lugar una vez más renovados por su espíritu, dispuestos a seguir luchando. Eso sucede aquí en este lugar. Pero también, hermanos, tenemos momentos, y lo digo hasta con conocimiento de causa, y usted sabe que así nos puede llegar a pasar, o nos ha pasado, que aquí llegamos y sentimos la bendición de Dios, y sentimos, hermanos, ese refresco que trae el Espíritu Santo de Dios, y nos sentimos, hermanos, pues aquí, gloria a Dios y aleluya, y sentimos a Dios en el corazón. Pero ahí en el parqueadero, ahí nada más saliendo de la iglesia, aquí en el parqueadero, nos encontramos el primer problema, la primera situación difícil. Algo el enemigo hace y quiere quitarnos la paz, quiere quitarnos la bendición, quiere arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Y a veces empieza la duda a trabajar, empieza el enemigo a trabajar en nuestras mentes, por quitarnos lo que tanto hemos luchado por obtener. Por eso dice 1 Samuel capítulo 30 verso 5, dice: las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Ahora escúcheme bien, esas dos mujeres, Ahinoam y Abigail, ¿qué significa Ahinoam? A ver, las damas, atención pues, para sus reuniones de mujeres. Ahinoam: mi padre es agradable. Abigail: mi padre da gozo, alegría. Mi padre es agradable, hablando de nuestro Padre Celestial, ¿no? Mi padre da gozo y alegría. Es lo que el diablo quiere hacer con muchos de nosotros como David. Si hay algo que el diablo quiere quitar de nosotros, hermanos y hermanas, es quitarnos nuestro Ahinoam, quitarnos nuestra Abigail, quitarnos lo agradable que es. Por eso uno ve hermanos en las iglesias, lastimosamente, y en todas partes. Mi padre es agradable, pero hay hermanos que han perdido el deseo ya de lo agradable, de estar en la congregación, el gozo. Hermanos a quienes se les ha olvidado lo agradable que es estar en la presencia de Dios. Hermanos que ya no tienen comunión, hermanos que han perdido la pasión por las cosas de Dios, hermanos que ya no valoran sentir a Dios como lo sentían antes, porque vino el enemigo y les robó el Ahinoam, les robó la Abigail. Hermanos que ya no saben qué es leer la Biblia, que ya no saben qué es llegar a un servicio de oración. Hermanos que tienen tanto talento para servir, pero el enemigo les ha robado ese deseo por ponerse en las manos de Dios. Hermanos que ya no saben qué es venir un martes a la oración. Hermanos que han perdido el gozo de la salvación. Y como lo decía
valoramos lo que consideramos importante y costoso. Y hemos ido perdiendo espiritualmente muchas cosas. Y eso pues, como dicen los niños, que va. Pero vaya que se nos olvide el celular. A ver si no venimos por él. Por lo espiritual, eso que cuento. Y ahora vamos a ver dónde llegamos. Pero lo que creemos que es costoso, por eso les decía, lo que usted y yo consideramos valioso, eso lo queremos recuperar. Pero en esta mañana, que se pierda un celular, que se pierdan $1000, como a muchos se les ha perdido, que se pierda una licencia, porque a muchos se nos ha perdido, pero que no se nos pierda la presencia de Dios. Amén. Porque ahí sí quedamos mal. Venga Junior para acá. Por eso, hermanos, hay un salmo, Salmo 84. No sé, hermanos, si bueno, yo sí sé que tenemos que llegar a este salmo y tenemos que llegar a este verso 2. Iglesia de Scranton, todos tenemos que llegar a este verso 2. Y ojalá esta semana que sea el comienzo de muchos de nosotros. Pero cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. De verdad usted y yo estamos en el verso 2. La verdad verdadera, como decía, ¿no? Dígame la verdad verdadera. Digamos la verdad verdadera. Estamos, iglesia, empezando por el pastor y todos aquí empezamos. De verdad, hermanos, estamos con un alma anhelante y un deseo ardiente por los atrios de Jehová. De verdad estamos con ese deseo de llegar y adorar y cantar al Dios vivo. Pero acordémonos, hermanos, que la historia termina diciendo que David lo recuperó todo. David lo recuperó todo. David recuperó a su familia. Sentía dolor por esa pérdida. A ver, padres de familia, que tanto dolor estamos sintiendo por nuestros hijos que están perdidos. Que tanto dolor estamos sintiendo por nuestros hijos que no han querido volver a la iglesia. De verdad, si estamos sintiendo el dolor. Porque David sintió ese dolor y le dijo: Señor, recuperaré, iré. Y dijo: ve, porque lo vas a recuperar. Hoy Dios está diciendo: eso que hemos perdido sí se puede recuperar. Primera de Samuel capítulo 30 verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. En Primera de Samuel capítulo 30 verso 9. Entonces David ora y se fortalece en Dios, y Dios le dice: ve, porque vas a recuperar. Pero quiero llamar la atención aquí a este verso 9, donde entonces David habla con sus hombres y les dice: bueno, he hablado con Dios, y Dios nos dice que vamos tras nuestras familias y nuestras cosas, que lo vamos a recuperar todo. Y el pueblo dijo: bueno, vamos entonces. Y partió David y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron a un torrente, un río, a cruzar ese torrente, el de Besor. Pero dice la Biblia que allí algunos se quedaron. Y dice el verso 10: David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200.
que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Es muy subjetiva esa palabra en esta historia, cansados. Pastor, estaban cansados de llorar, cansados de pronto de otras luchas. Bueno, podemos hablar de muchas cosas de estos 200 hombres, pero a estos 200 hombres los dejan muy mal los 400 que sí siguieron. Porque parece, hermanos, increíble, pero es cierto que entre esos 200 también sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. A esos 400, ¿qué los motivaba? Bueno, primero que ya Dios había hablado con David y le había dicho: van a recuperar todo. Y la segunda motivación, imagínense, vamos a ir a volver a ver a nuestras esposas, vamos a recuperar a nuestros hijos, vamos a estar juntos en familia otra vez. Pero 200 hombres llegaron al torrente de Besor, vieron el torrente, empezaron a cruzar. 400, y el 401 dijo: no, yo ya no puedo más, aquí me quedo. Hasta el número 600, 200, dijo: no, ya no más. Se quedaron 200 en ese torrente y 400 siguieron. Y yo siempre he pensado, hermanos, yo siempre he pensado en las familias que recibieron esos 400. Se quedaron mujeres e hijos de 200 padres. ¿Y los nuestros dónde están? ¿Ha visto usted un recibimiento de un padre con su familia que ha estado quizás un mes, 2 meses, 3 meses por fuera, en un aeropuerto o en una casa donde hay fiesta, porque la familia se vuelve a reunir? Y hay esposas y hay hijos que están mirando al papá que llega acá, a otro hombre que llega acá y celebra, y por toda parte hay celebración, y como que levantan la cabeza y las mujeres miran y preguntan: ¿y mi marido? ¿Y mi papá? Se quedó allá en el torrente de Besor, se quedó cansado. Digo, pero ¿y por qué los demás no se quedaron? ¿Por qué se cansaron ellos y estos no? Entonces no se sabe a la final qué es peor: si llegar y ver mi familia cautiva, o que la familia que está cautiva no vea que su papá viene a rescate por ellos. ¿Qué es peor? Pero en esta mañana, hermanos, Dios quiere regalarnos a todos una oportunidad. Porque escúcheme bien, no vamos a caerle ahora del todo. No vamos a caerle a esos 200. No vamos a... Mal hecho. Criticamos la actitud, seguro que sí. Mal hecho. Pero antes de criticar esa actitud, y yo el primero, ninguno aquí, ninguno ha estado exento de ese cansancio. Hemos llegado todos a un punto donde, hermano, ya no podemos más. Y le agradezco a Dios por un mensaje que recibí esta mañana. Alguien me dijo: pastor, que el Señor le siga dando fuerzas para seguir adelante. Sin saber que íbamos a hablar de esto esta mañana. Pero qué peligroso es, hermanos. Todos podemos y nos cansamos. Es que Jesucristo, como el primero, cansado del camino, se sentó junto al pozo. El evangelio no es para superhombres ni supermujeres. No, hermano, yo nunca me canso, esto hay que seguir. No, no me venga con ese cuento, no sea mentiroso. Que todos nos cansamos. Pero no nos quedemos. El problema ahora es que muchos de nosotros, hermanos, siempre ahora hemos tomado ya esa posición como la que nos gusta estar. Estar cansados no es un problema. Me acuerdo, el hermano Eliseo decía:
El hermano Eliseo alguna vez nos enseñó y decía, hermano, que de repente a uno le venga un mal pensamiento. Dijo, eso a todos nos puede pasar. Y el hermano Eliseo comparaba eso, un mal pensamiento, con un pajarito. Dice, que a usted se le pare un pajarito en la cabeza, eso a cualquiera le puede pasar. Dijo, pero que el pajarito traiga la pajarita y hagan pajaritos, dijo, eso es otra cosa. Eso es que ya le gustó a usted al pajarito, ya le gustó a usted eso. Pero lo normal es que cuando llega algo así, usted mete la mano y sacude y seguimos. Seguro que nos cansamos, claro que sí. Pero cuando para lo espiritual siempre estamos cansados, hay un problema. Eso ya no es de Dios. No puede ser que hayan hermanos y hermanas acostumbrados ya al torrente de Besor. No puede ser que nos acostumbremos ya, que mientras otros pasan y cruzan y luchan y Dios los bendice y Dios les responde y las familias son rescatadas y los hijos empiezan a volver y Dios derrama de su gloria, no es imposible que yo me quede todo el tiempo en el torrente de Besor. No puede ser, hermanos. No puede ser esa actitud en la iglesia. Hermanos que han perdido el espíritu de lucha por recuperar lo que han perdido. Hermanos, que mientras el diablo se mueve, que mientras el diablo anda robando nuestros hijos, mientras que el diablo anda robando familias, mientras que el diablo anda sembrando en el corazón y en la mente de nuestros hijos tantas cosas, no solamente es ver la escuela y allá, hermanos, empiezan a nombrarles y a sembrarles en el corazón a nuestros hijos cosas, ideas raras. Problemas, situaciones difíciles. Si se quiere, hermanos, miremos la guerra. Y estamos pasando por momentos difíciles. No podemos, hermanos, pensar que ya la hicimos. No seamos cristianos religiosos de aparecernos por aquí cada 15 días, cada 8 días a ver. Y me fui, chao. No. Te acostumbraste al torrente de Besor. Y hay una iglesia que está clamando. Hay una iglesia que está cruzando el torrente de Besor. Hay una iglesia, hay otros que sí están cruzando y están marchando y están conquistando. Y Dios los está usando y Dios los está llenando. Y Dios derrama de su gloria y las almas están llegando. Y tú o yo contentos en el torrente de Besor. Ya nos cansamos. Y el problema es que nos acostumbramos a eso. Pero quiero repetir lo que dice la Biblia, que todo lo recuperó David. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, es el momento de levantarnos una vez más en victoria. Es un momento, hermanos, de saber que más grande y más poderoso es el que está dentro de nosotros que el que está contra nosotros. Hoy es tiempo de recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que hizo David fue fortalecerse en Dios. Levántate de ese torrente de Besor y dobla tus rodillas y dile: Señor, yo no puedo seguir así. Mi familia se está perdiendo. Aún yo mismo no soy el de antes. Algo tengo que hacer. Entonces David le dice al sacerdote: pásame el efod. El efod era un saco que se ponía el sacerdote y tenía allí unas perlas aquí al frente del pectoral, las 12 tribus. Pásame el efod, era el manto sacerdotal, porque voy a entrar. Y le acercó el efod a David. Ya David no sabía más qué hacer, cansado de llorar, cansado por esa situación, y le dijo: bueno, yo tengo que consultar a Dios. Y me gusta un pasaje en Isaías, porque, hermanos, en esta mañana tengo que decirle que la batalla no se ha acabado todavía. Hoy más que nunca estamos batallando. El enemigo no duerme. Nuestros hijos, nosotros mismos estamos en peligro, y nuestros hijos más. Nuestros hijos más.
Ayer le hablábamos casi a 350, me decía el hermano, que habíamos allá en Elizabeth, 350 varones. Le decía, somos esos pastores, somos esos ministros en cada hogar. Yo les decía a los varones allá, aquí no vemos solamente varones, aquí todos los que estamos aquí, en cierta manera decía, todos somos pastores. ¿Por qué? Porque usted, hermano, usted es el pastor de su familia. Usted es el ministro que Dios puso ahí. Usted ministra a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y tendremos que darle cuenta a Dios por nuestra familia. Y David, desesperado, pero hay un pasaje en Isaías 40, 28. Es el pasaje para todos aquí en esta mañana. Y dice la Biblia, no has sabido, hermano, hermana, iglesia de Scranton, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y este Dios poderoso no se desfallece, Él no se fatiga con cansancio, su entendimiento es infinito porque no hay quien lo alcance. Y este Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese David que se fortaleció en Dios, un día escribió el Salmo 18, una canción que cantábamos mucho y todavía: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Se pone el efod, se mete en la presencia de Dios y de rodillas, quizás David orando con Dios, le dice: Señor, persigo, perdí ya mi familia, no sé dónde están, qué vamos a hacer, pero dame, Señor, una luz, ilumíname, respóndeme, Señor, persigo. Primera de Samuel 38, Señor, y si los persigo, ¿los podré alcanzar? Porque tampoco sé dónde están. ¿Qué va a pasar, Señor? Y Dios le respondió y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esa es la esperanza que tenemos en esta mañana de parte de Dios. Es lo que tenemos que hacer todos esta mañana. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Es la búsqueda de Dios esta semana en oración. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, respóndeme en esta necesidad. Señor Jesús, ¿qué hago? Vea, hermano, la respuesta a nuestros problemas está aquí. No se ponga a preguntarle a la gente. Seamos maduros, hermanos. Seamos maduros. Y yo espero que usted no caiga en eso, ni lo esté haciendo, porque eso es inmadurez. Y eso es no conocer al Dios que tenemos. Pero no publique usted sus problemas en las redes preguntándole al mundo qué tiene que hacer. Tengo un problema con un hijo, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hago? A ver, ¿y qué? No, hermanos, David no hizo eso. David nos enseña lo que hay que hacer. Tenemos problemas, el altar de Dios. Tenemos problemas, la presencia de Dios. Tenemos problemas, aquí está su palabra. Aquí está la solución. Y Dios le respondió: ve, persíguelos. O sea, hermanos, que hasta hoy vamos a estar ahí en el torrente de Besor. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús y vamos a empezar a caminar. Esto de recuperar, hermanos, lo que hemos perdido espiritualmente, eso está en el corazón de Dios. Eso nos lo enseña Dios. Porque de 100 ovejas se perdió una. Y al llegar a casa, Lucas 15:11, reúne a los amigos y les dice: gocémonos porque he encontrado la oveja que se había perdido. Ahí mismo en Lucas 15 hay una mujer que tiene 10 dracmas y se le pierde una y barre la casa.
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, se celebra y se goza porque ha encontrado la dracma que había perdido. Y en Lucas 15:22, aquel hijo que se fue, el hijo pródigo, y después vuelve, y el papá, cuando lo ve a lo lejos, celebra y dice: traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y si Dios quiere recuperar lo perdido, ¿cuánto más nosotros en esta mañana podemos recuperar lo que hemos perdido? Yo quiero terminar con un ejemplo. Tenía aquí un pasaje de Joel, pero Joel capítulo 1, verso 1. Pero quiero terminar con un ejemplo, algo más práctico de lo que puede suceder, hermanos, cuando vamos perdiendo espiritualmente. Todos tenemos, la mayoría tenemos las boilas en nuestras casas, la calefacción, y tenemos esas que son de agua y que hay que estar mirando el nivel, ¿no? Que no se baje mucho. Hay que estar siempre mirando ese nivel. Y yo en mi casa tengo como dos de estos aquí, dos calentones de esos, 2 o 3, que tienen un pequeño liqueo, y hemos cambiado esas válvulas. Eso hace como una olla a presión, ¿no? Y a veces cae la gotica y va cayendo la gotica. Se va perdiendo agua. Y de vez en cuando, una vez a la semana, hay que estar, 2 veces a la semana, hay que ir allá al basement y mirar el nivel, y hay que ponerle agua. Una válvula que se abre y el agua vuelve y sube. Bueno, yo estuve en la asamblea de pastores, estuve una semana. Quizás antes de esa semana no chequeé ese nivel, y se quedó prendida la calefacción, estaba frío, y tengo conectado el termostato, es una aplicación, y estando en la asamblea me llegó una notificación y me dijo: la boila está perdiendo mucha agua y se le puede quemar. Entonces inmediatamente la apagué, y ya se me llamó: eso está frío, y le enseñé: eso hay que ir al basement y moverle una válvula para que vuelva y levante. Dicho esto, estamos perdiendo, hermanos, espiritualmente. Algunos aquí tenemos un liqueo espiritual, y este mensaje esta mañana de parte de Dios es esa aplicación que te está mandando un mensaje y te dice: si sigues así, te vas a quemar. Si seguimos así, tan tranquilos en el torrente de Besor, algo va a pasar con nuestras vidas y nos vamos a fundir, nos vamos a quemar. Tradúzcase que algo hará el enemigo y nos sacará de la presencia de Dios, porque no tienes cómo resistir si no tienes la presencia de Dios en tu vida. Hay que mover la válvula esta mañana. Hay que venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida. No quiero acostumbrarme al torrente de Besor. Ese pasaje de Joel capítulo 1, verso 1, habla de ese derramamiento del Espíritu Santo, pero antes de eso habla de la vid que se seca, de lo que se pierde porque vinieron, la langosta vino y acabó con todo el cultivo. Pero en el verso 21 dice la Biblia: tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque lo que se había perdido con aquellas langostas que acabaron con todo, dice ahora: los pastos del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. O sea, se va a recuperar otra vez el campo. Y vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25: y os restituiré. El único que puede recuperar para nosotros las cosas se llama Jesucristo esta mañana. El único que puede restituirnos lo que hemos perdido se llama Jesucristo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo,
que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En esta mañana Dios quiere darnos fuerzas nuevas para poder, hermanos, recuperarnos nosotros mismos y empezar a luchar por lo que estamos perdiendo. Pongámonos en pie en esta mañana. En esta mañana, yo quiero orar con alguien esta mañana. Yo creo que Dios nos ha hablado a todos aquí esta mañana. Yo quiero orar con alguien esta mañana que podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero avanzar, yo quiero seguir adelante, yo no quiero quedarme atrás. Señor, estamos perdiendo, no podemos, hermanos, darnos el lujo de vivir como estamos viviendo espiritualmente. Tenemos que meternos en Dios, tenemos que buscar más el rostro del Señor, tenemos que procurar a Dios más todavía. Señor, ayúdanos, danos las fuerzas. Si en esta mañana hay alguien aquí que quiere en el altar decirle: Señor, yo quiero cruzar el torrente, porque vendrán los problemas, vendrán las dificultades, el enemigo vendrá. La Biblia dice que se levantará como río el enemigo. El enemigo vendrá, hermanos, fuerte. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios levanta bandera. No estamos para quedarnos atrás. No somos de los que retrocedemos. Tenemos que ser de los que avanzamos. ¿Qué estamos perdiendo? Todavía, yo pregunto esta mañana, ¿todavía, hermanos, sentimos el gozo de la salvación? ¿O lo damos como por hecho, como que ya? ¿O creemos que ya el Señor nos salvó y ya vivamos así tranquilamente? Nos falta volver a esa senda. Nos falta volver a la senda, esa que dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Aleluya, sí, Señor. Nos falta volver a esa senda de sentir el gozo de estar en la presencia. Hermanos, es que usted no viene a una reunión más, hermano, olvídese de eso. Por eso estamos como estamos. Hoy me toca iglesia, hoy es otro domingo, hoy es otro. No es ni martes, ni viernes, ni domingo. No, es que venimos porque hubo uno que nos salvó. Es que Él me rescató. Es que yo estaba perdido. Devuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Alguien esta mañana tiene que decirle al Señor: te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Aleluya. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. En medio del dolor, medio del dolor, medio de mi aflicción, tú me das paz. Mire lo que dice: todo lo que perdí, todo lo que perdí, lo restauras, Señor. Me das las fuerzas para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación, tu espíritu. Te necesito, Dios, sin ti
no soy nada. Te necesito, Dios, un nuevo corazón. Y te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Aleluya. Hermano, hermana, levántate esta mañana del torrente de Besor. No te acostumbres a esa vida de cansancio espiritual. No te acostumbres a esa vida espiritual sin ninguna aspiración en tu vida. No te acostumbres solamente a ser asistente a un templo.